directo desde el plató de Canal 10 Televisión para dar comienzo al mes de la salud del comercio. Unas jornadas que vuelven gracias a la buena acogida que han tenido en las ediciones anteriores. La esencia sigue siendo la misma, que ustedes nos confíen sus dudas sobre salud para que nosotros les demos respuesta en cada programa. Para hacernos llegar sus preguntas, ya saben, es muy sencillo. Lo pueden hacer a través del Facebook, dejando un comentario en esta misma conexión, o si no, a cualquier hora del día, escribiendo a nuestro email salud@elcomercio.es. Hoy hablaremos de las técnicas que favorecen el embarazo cuando existe algún tipo de problema de fertilidad. Se imaginarán que me refiero al amplio mundo de la reproducción asistida, del que todavía nos queda mucho por conocer. Y estoy segura que el Centro de Fecundación In Vitro de Asturias, que hoy está con nosotros, puede ayudarnos a que sepamos más sobre este tema, sobre todo aquellos que estén realmente interesados en recurrir a esta alternativa para tener un hijo. Todo un gusto contar hoy con los profesionales de CEFIBA en nuestro plató. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Comienzo presentando al doctor Pedro de la Fuente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Saray. Buenas noches. Director y fundador de CEFIBA, formó parte de la unidad de Esterilidad y Ginecología Funcional de Luca y ha presidido la Asociación de Ginecología de Asturias, entre otros méritos, claro está. Le acompaña la doctora Luz María Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Directora del laboratorio de CEFIBA y embrióloga. Sí. Y completa la mesa el doctor Julio César Quintana, director Buenas médico, especialista en obstetricia, que ha trabajado antes de aterrizar en CEFIBA, pues en numerosas partes del mundo como América Latina o más cerquita Andalucía. Bueno, antes de empezar a lanzar las preguntas, me van a permitir ustedes que felicite pues, a los tres profesionales que hoy nos acompañan, pero más especialmente a su fundador, por esos 30 años, por ese 30 aniversario que cumple CEFIBA. Ojo, y no solo eso, sino que se cumplen 30 años desde la primera vez que se llevó a cabo pues, una fecundación in vitro de Asturias, es decir, son ustedes pioneros en ello. ¿Cómo se encara este 30 aniversario, sobre todo si echamos la vista atrás y vemos pues, los hitos o los acontecimientos más importantes en toda esta trayectoria? Bueno, la verdad es que me alegro que me hagas esta pregunta, Saray, porque eso me permite un poco pues, pararme un poco en ver qué cosas hemos hecho en estos 30 años, que hemos hecho unas cuantas. La verdad es que en CEFIBA siempre hemos tenido una preocupación, desde siempre, que es intentar incorporar las nuevas técnicas conforme se iban produciendo. Y ahora cuando lo miramos con la distancia del tiempo, pues me doy cuenta de que eso ha sido así. Por ejemplo, empezamos la primera fecundación in vitro que se hizo en Asturias, lo hicimos en el año 89, cuando fundamos CEFIBA, precisamente ese año. El primer niño probeta, como decían los periodistas entonces, de Asturias, nació en el año 91. Y desde entonces pues han sido diversas técnicas las que hemos ido promocionando. Por ejemplo, muy pronto pues empezó con el banco de semen, el programa de donación de ovocitos. En el año 1995 instauramos aquí en Asturias la ISI, que es la técnica más, digamos, que se está haciendo en todo el mundo ahora, de reproducción asistida, la que más se hace, la ICSI. Después, hacia el año 2002, pues empezamos el diagnóstico genético preimplantacional. El diagnóstico genético de los embriones antes de colocarlos en el útero es algo muy importante y que ahora está auténticamente en boga, pero ya pasaron unos años. Otro hito, por ejemplo, pues puede ser el tema de la vitrificación, los sistemas de congelación. Nos está dando ahora muchas satisfacciones a todo el mundo y ha cambiado realmente nuestra manera de trabajar la vitrificación de embriones y de ovocitos a partir del 2008. También el sistema TimeLapse para vigilancia de los embriones, con un sistema que se llama Embryoscope. Quizá haya temas, palabrejas que no deba utilizar, pero bueno, no tengo más remedio. Y bueno, últimamente, aparte de otras muchas cosas más, pero últimamente estamos, desde el año pasado, incorporamos una técnica de vitrificación de ovocitos con un sistema automatizado, que es un trabajo de I+D, de investigación, que fue premiado por el IDEPA y del cual nos sentimos muy realmente satisfechos.
Y bueno, no quiero comentar más cosas porque si no se hace muy largo. Si no, ya desvelamos todo lo que va a ser esta entrevista y vamos a detenernos con más profundidad a lo largo de estos minutos que nos quedan por delante a todo lo que usted ha mencionado, doctor. Ahora sí, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Doctor Quintana, me gustaría empezar por el principio. Ese momento en el que una pareja pues, se plantea que probablemente puedan tener un problema de fertilidad que les impide ser padres. ¿En qué momento se tienen que plantear, dar el paso y acudir a un centro especializado para someterse a las pruebas pertinentes que confirmen eso? Sí, como líneas generales, aquella pareja que tenga relaciones sexuales frecuentes y no protegidas y lleve más de un año manteniendo estas relaciones sexuales, debería considerar la posibilidad de consultar un centro de reproducción para ver por dónde puede estar el problema. Hay que tener en cuenta que en los procesos de reproducción la edad, sobre todo de la mujer, es muy importante, por lo cual este año teórico puede verse alterado de acuerdo a la edad de la mujer. Por ejemplo, si una mujer tiene más de 35 años o tiene alguna patología, como puede ser miomas, como puede ser endometriosis o algún problema en las trompas del útero, debería consultar antes, por ejemplo, a los 6 meses. Entonces, hay que tener en cuenta, en lo que a la mujer se refiere, la edad de la mujer es fundamental, aparte del tiempo teórico de un año, es decir, la edad y las patologías asociadas. En el caso del hombre, si tiene algún antecedente, por ejemplo, criptorquidia en la infancia, es decir, problemas en testículos no descendidos, o traumatismos testiculares, o algún problema testicular importante, también debería consultar en un periodo más breve a ese año, que es el año que tomamos como referencia. Muy bien, doctora Rodríguez, una vez que la fase del diagnóstico ya esté superada y efectivamente nos tengamos que poner en manos de unos profesionales, ¿con qué técnicas contamos para poder efectivamente someternos a una reproducción asistida? Bueno, las técnicas principales son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Y luego dentro de la fecundación in vitro, como habló el doctor de la Fuente, hay varias, la ICSI, el DGP, pero ya son, básicamente consideramos fecundación in vitro. La diferencia principal entre la inseminación artificial y la fecundación in vitro es que la inseminación artificial, la fecundación se produce dentro del cuerpo, del organismo de la mujer. Está indicado en mujeres menores de 38 años y siempre y cuando mantengan conservados pues, la función ovárica en las trompas y el útero sea funcional. Se puede utilizar el semen de la pareja y en caso de que haya algún problema, o sea una mujer sola o una pareja lesbianas, podremos utilizar banco semen de donante. La fecundación in vitro, la diferencia es que la fecundación se produce en el laboratorio. Y en este caso es importante que conserve el útero, es fundamental porque es donde va a producirse el embarazo. Pero todo el proceso anterior pues lo realizamos en el laboratorio. Podemos utilizar óvulos de la mujer o óvulos de donante. Y como hablaba antes el doctor Lafuente, hablamos de diversas técnicas. La microinyección espermática pues es muy parecida, es prácticamente la fecundación in vitro, con la diferencia de que en la fecundación in vitro se colocan los óvulos y los espermatozoides y se dejan que entre ellos pues haya la comunicación, y en la microinyección espermática cogemos el óvulo, cogemos un espermatozoide y lo microinyectamos dentro. Es, digamos, un paso más de la fecundación in vitro. Estas son básicamente las técnicas de reproducción. Doctor de la Fuente, comenzábamos hablando de la historia de CEFIBA, ¿no? De cómo había ido cambiando todo. Pero también es interesante hablar cómo han ido cambiando los perfiles de los pacientes, ¿verdad? Que a su vez han ido evolucionando, han evolucionado los modelos de familia, en fin, la sociedad en general. ¿Usted cómo ha vivido ese cambio en el perfil del paciente? Pues mire, Saray, claro, cuando uno lleva unos años, bastantes años en reproducción, pues bueno, pues la verdad es que hemos tenido el privilegio de asistir a muchos cambios que en realidad son el reflejo de los cambios que han ido ocurriendo en la sociedad. Por ejemplo, en los años 80, pues lo común era una pareja, digamos la pareja clásica, casada por la Iglesia, el matrimonio, que quería tener hijos y que acudía a la consulta con esa pretensión.
Y la verdad es que yo recuerdo en aquellos tiempos a veces no era fácil el comunicarle al varón que la causa podía estar en él. Eran otros tiempos. Conforme fue avanzando el tiempo, empezaron a aparecer por la consulta las parejas casadas en segundas nupcias, cuando apareció después de la ley del divorcio. Empezaron a aparecer estas parejas en las cuales una cosa que predominaba es que había una cierta diferencia de edad entre el hombre y la mujer, a veces que llamaba bastante la atención. Otra ley que fue la ley de parejas de hecho, independientemente de la orientación sexual, también influyó en otro perfil de pacientes, y es que empezaron a aparecer en consulta parejas de mujeres lesbianas casadas que querían tener un hijo en común, y una cosa que ahora es bastante corriente, por cierto. Otro modelo de familia es el de familia monoparental, y que ahora está en auge. La verdad es que cada vez estamos viendo más mujeres que quieren vivir la maternidad en solitario. Y es una cosa, y es bastante común, por cierto, más común de lo que nosotros pensábamos en un principio, cuando ser madre soltera era complicadísimo. Bueno, pues este es otro perfil. También hay otro perfil que es, y que cada vez lo estamos viendo más, que son parejas sin vínculo matrimonial. Es lo que estamos viendo muy comúnmente ahora. Son parejas que no están casadas ni por lo civil ni por la Iglesia, pero que quieren tener son parejas de hecho que quieren tener un hijo en común. En fin, eso es un poco lo que puedo comentar de los cambios que hemos visto en estos años. Podemos decir que la sociedad cada vez es más abierta, ¿no?, a recurrir a un centro de fecundación para someterse a una reproducción asistida, ¿no? Sí, ahora es una cosa normal y muy natural. En otros tiempos la gente casi se escondía un poco y le daba un poco, qué sé yo, pudor, un poco, puede ser, ¿no? Rubor casi, sí, efectivamente. Muy bien. Incidiendo más en el estudio previo, doctor Quintana, quizás sea conveniente dejar claro en qué consiste ese estudio de la esterilidad, ¿no? Si es un estudio complejo, si lleva mucho tiempo. Cuéntenos. Cuando una paciente concurre a la consulta del médico especialista en reproducción, lo primero, como en el resto de la medicina, es hacer un buen interrogatorio. Es decir, conocer bien los antecedentes tanto familiares como personales de la paciente y de su pareja, en caso de que tenga pareja, como decía el doctor de la Fuente. Y luego hay una serie de analíticas que nosotros llamamos indispensables, que son una serie de analíticas de sangre, fundamentalmente hormonales, acompañadas de otro estudio que es fundamental para nosotros, que es la ecografía transvaginal. Haciendo la ecografía transvaginal, que nos permite a nosotros ver el ovario y ver cuántos folículos tiene este ovario. El folículo es la unidad funcional del ovario, dentro de las cuales se encuentran células productoras de hormonas y el óvulo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de folículos que tenga la paciente en sus ovarios, nos permite tener una idea de lo que llamamos nosotros la reserva ovárica, es decir, las posibilidades que puede tener de quedar embarazada. A esa ecografía nos van a ayudar las analíticas, sobre todo las analíticas hormonales. Luego se piden otra serie de analíticas complementarias que son importantes, como el cariotipo genético, saber que no tiene enfermedades infecciosas transmisibles y demás. En cuanto al hombre también, el estudio más importante en el hombre es evidentemente el seminograma, para saber la cantidad y la calidad del semen, y unas analíticas asociadas también que puedan ser necesarias para complementar el estudio. Es decir, el estudio básico entonces es, aparte del interrogatorio, analítica de sangre, sobre todo hormonal en la mujer y ecografía, y sobre todo seminograma en el hombre. Esos son los estudios básicos más importantes y son estudios que se pueden hacer muy rápidamente. En realidad la analítica hormonal es prácticamente de un día para el otro y la ecografía se puede incluso hacer en el momento de la primera consulta. Queda claro, doctor. Bueno, si alguien nos puede contar todo lo que se gesta, nunca mejor dicho, en el laboratorio de CEFIBA, esa es la doctora Rodríguez. Me gustaría, doctora, que nos dijese los avances más significativos que se han producido dentro del laboratorio, no tanto en la clínica en general, sino dentro del laboratorio. ¿Cómo ha influido la tecnología, ¿no?, para que se produjesen esos avances? Pues la tecnología ha influido de una manera fundamental.
los avances, pues cada vez podemos controlar más la estabilidad en el laboratorio en cuanto a las condiciones de temperatura, de presión, de niveles de CO2, niveles de oxígeno. Eso es muy importante y cada vez se controla más, muchísimo más. También el gran avance que ha tenido, bueno, pues los incubadores de nueva generación, como los sistemas time-lapse. Esta palabra significa que es un sistema de incubador de embriones en el cual es capaz de tomar imágenes al mismo tiempo, cada X tiempo, y podemos tener una película de desarrollo de todo el embrión en todo el proceso. Es como el gran hermano del embrión. Esto tiene la gran ventaja de que tú puedes ver el embrión en cualquier momento, ver todo su desarrollo, y eso nos ha dado una cantidad de información impresionante, cosas que hasta ahora desconocíamos. Esto ha abierto un campo muy, como os decía antes, muy interesante en el desarrollo de los embriones. Y la parte de esa ventaja tiene la ventaja que tú no tienes la necesidad de sacar los embriones del incubador. Cada vez que sacas los embriones del incubador, alteras todas las condiciones, desde el pH del medio, la temperatura. En ese momento eso ya lo obvias, no le molestas para nada, lo dejas en las condiciones óptimas. Eso ha supuesto pues una gran ventaja. Y como comentaba al principio el doctor de la Fuente, lo último que tenemos ahora, la gran incorporación, es el sistema de vitrificación automático. Estamos muy contentos con ello y estamos muy ilusionados con este proyecto y en fin, eso es lo que te puedo decir. El gran hermano del embrión, qué curioso. Sigo con usted, doctora, para que nos responda a la primera pregunta que voy a plantear de los usuarios que nos han ido escribiendo durante estos días previos a este primer programa del Mes de la Salud del Comercio. Y nos la formula Carmen Valle. Nos dice lo siguiente, doctora. ¿Recurrir a una técnica de reproducción asistida para ser madre puede conllevar algún riesgo para el bebé? No. No por el hecho de recurrir a una técnica conlleva un riesgo para el bebé. De hecho, hoy en día disponemos de mucha información, llevamos muchos años con las técnicas de reproducción asistida. No podemos olvidar que Louise Brown tiene ya 40 años y en estos 40 años pues, han nacido miles de niños con estas técnicas y hoy por hoy podemos demostrar que no por el hecho de hacer una técnica de reproducción asistida lleva asociado un riesgo para el bebé. Doctor de la Fuente, las últimas estadísticas lo indican claramente. Se está produciendo un retraso de la maternidad, que ya lo comentábamos un poco al inicio, o bien pues, por motivos laborales, las mujeres esperan a ser madres, o bien por una decisión personal. ¿Qué opina de esta tendencia desde el punto de vista médico? Bueno, desde el punto de vista médico, en realidad lo único que no tengo nada que decir respecto a que la estadística es eso. Dicen eso, pero la verdad es que desde el punto de vista médico podría decir que el organismo de la mujer está diseñado para ser madre a una edad determinada, no a cualquier otra, pero de una manera óptima. Pero sí que me gustaría quizá pues matizar algo, de manera que quizá hay un hecho que nos llama la atención, un hecho que puede ser paradójico y que además produce confusión en la gente. Y es que ahora una mujer, en los tiempos actuales, una mujer de que esté en los 45 o 50 años, desde el punto de vista de la salud está estupenda. O puede tener, y esto crea una confusión, porque hay algunas mujeres piensan que no solo está estupenda desde el punto de vista de su salud, sino que también pues mantiene su capacidad para la maternidad, y eso es un error muy grande, porque el ovario es un órgano que tiene caducidad, tiene la misma caducidad que antiguamente, cuando las mujeres de 45 o 50 años casi eran ancianas en los primeros años de la década de la centuria anterior. De manera que eso no hay que olvidarlo. Por eso yo me gustaría dejar un poco la idea a las mujeres que todas las mujeres tienen que conocer que la reserva ovárica, la reserva de sus óvulos, sufre un agotamiento de una manera progresiva, que ese agotamiento se acelera a los 35 años y que haga lo que haga va a ocurrir, aunque haga ejercicio, haga dietas adecuadas y su cuerpo esté saludable. De manera que eso lo deben de tener siempre presente.
Profundicemos, doctor Quintana, sobre esto que nos comenta el doctor de la Fuente. ¿Cómo afecta entonces la edad a la fertilidad de la mujer? ¿De qué manera exactamente? Claro, como decía el doctor de la Fuente, la fertilidad se ve afectada por la calidad fundamentalmente de los óvulos a medida que avanza la edad. Aproximadamente después de los 35 años, que sería podríamos decir el año clave, a partir de los cuales hay una disminución tendiendo una disminución de la reserva ovárica, entendiendo por tal la disminución de los ovocitos, pero sobre todo la disminución de la calidad de los mismos. Esa disminución de la calidad se da por alteraciones sobre todo a nivel de la genética del ovocito. El ovocito tiene los cromosomas tienen su ADN y el ADN comienza como a fragmentarse y alterarse a medida que pasan los años. Por eso es que van perdiendo calidad y luego de los 40 años, sobre todo como dice el doctor de la Fuente, hay una pérdida de calidad mucho más importante. Eso es fundamentalmente lo que se va afectando la reserva ovárica. Doctora Rodríguez, entonces solo nos queda preguntar qué soluciones tienen estas mujeres que quieren ser madres por decisión propia pues dentro de un tiempo. ¿Existe alguna manera para poder preservar la calidad de los ovocitos? Pues mira, por desgracia no. La calidad del ovocito viene determinada genéticamente y nosotros en el laboratorio ya nos gustaría, pero no podemos hacer nada ahí. Lo que sí podemos es intentar optimizar lo mejor posible ese ovocito. ¿Y cómo? Pues manteniéndolo en las mejores condiciones posibles, con unos medios de cultivo, unas condiciones de temperatura, niveles de pH, presión de oxígeno, niveles de CO2. Es la única opción que podemos hacer, intentar tenerlos en las mejores condiciones para obtener el mejor rendimiento posible de ellos. Pero la calidad sí que no la podemos mejorar. Vamos a ir a contestar otra de las preguntas que nos llegaban a nuestro correo, salud@elcomercio.es. Aprovecho para recordarlo, nunca está de más. Doctor de la Fuente, la pregunta es bastante similar a la que formulaba anteriormente Carmen Valle, pero en este caso Ignacio Puente es un poco más concreto y nos dice que si un bebé que ha sido gestado gracias a la reproducción asistida tiene más posibilidades de padecer algún problema genético. Sí, bueno, yo tendría que contestar, ya contestó la doctora Luz María que por la técnica desde luego no, estamos seguros que no. Ahora bien, hay que tener en cuenta que aquí en las parejas que acuden a reproducción asistida hay un sesgo porque hay parejas que pueden tener ya ellas de por sí algún problema de orden genético, con lo cual el riesgo de que esos niños pudieran tener alguna anomalía genética puede estar elevado si no hiciéramos algunas acciones intentadas a evitar ese riesgo, ese sesgo. Una de las acciones es el que antes de hacer una técnica de reproducción asistida, a las parejas les exigimos que hagan un estudio genético, fundamentalmente siempre es obligatorio un cariotipo, que es el estudio, perdone la palabreja, el estudio de los cromosomas, ese estudio genético, y luego también hay paneles genéticos de enfermedades de mutaciones que pueden dar lugar a enfermedades que pueden ser más raras, pero eso también nos puede ayudar a evitar ese riesgo y nos ayuda, de hecho. Y luego también tenemos otro instrumento en el propio laboratorio, que es el trabajo que podemos hacer con los propios embriones, especialmente en los casos que ya sabemos que hay un riesgo, que es lo que hacemos mediante técnicas de diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, hacer una biopsia al embrión, analizarlo genéticamente para saber si es un embrión que es euploide, disculpe otra vez esa palabreja, euploide quiere decir un embrión bueno, un embrión que no tiene problemas cromosómicos, y no es aneuploide, que son los embriones que pueden tener algún cromosoma de más o de menos y dar alteraciones. De manera que con esas armas pensamos que se puede minimizar todo el riesgo. Las palabrejas, como usted dice, está acostumbrado a utilizarlas a diario, ¿verdad? Y le resulta muy fácil sacarlas aquí. Doctor de la Fuente, me gustaría recuperar el hilo de lo que estábamos hablando anteriormente para preguntarle a usted si puede una mujer conocer ¿cuándo se va a agotar su fertilidad, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues sí, puede conocer cuándo se va a agotar la fertilidad, porque ahora disponemos
disponemos de un medio para conocer cuáles, y con esto vamos a insistir bastante a lo largo de la charla. Se trata de conocer cuál es la reserva de óvulos, la reserva ovárica, y para conocer la reserva ovárica pues disponemos de dos técnicas fundamentales que lo hacemos con una simple consulta. Nosotros podemos ver a una mujer, le hacemos una ecografía, con lo cual estamos viendo la estructura del ovario y vemos cómo es digamos el número de folículos, que es donde están los óvulos, el número de óvulos que existe en ese ovario, y al mismo tiempo, mediante un análisis hormonal de una hormona, le voy a volver a decir otra palabreja que habrá alguna gente de la que está en ello sí que la conoce, se llama la hormona antimuleriana. Esa es la hormona que nos indica cuál es la reserva folicular, cuál es la reserva de óvulos de esa mujer, y con esos parámetros podemos tener una idea de cómo es la fertilidad de esa mujer. Doctor Quintana, ¿de qué estrategias disponen para prevenir los efectos negativos de la edad sobre la fertilidad? Esa es una pregunta muy importante que está relacionada con esto. Una mujer, una vez que ha decidido quedar embarazada, sería importante que se quede embarazada lo antes posible, porque siempre cuanto más joven, mejor. Como sabemos que las posibilidades de quedar embarazada, la reserva ovárica va disminuyendo con la edad, una de las estrategias que podemos usar actualmente para las mujeres que quieren diferir su maternidad es la vitrificación de ovocitos. La vitrificación, que es una técnica de congelación específica, de congelación rápida, permite que una mujer que tiene, por ejemplo, 30 años o 34 años y quiera diferir su maternidad, pueda vitrificar sus ovocitos ahora para luego poder intentar quedarse embarazada más adelante, porque lo importante es que si luego tiene 39 años, pero sus ovocitos estaban vitrificados a los 30, la calidad de los ovocitos van a ser de cuando tenía 30 años y no de ahora que tiene 39. Entonces, esa es una de las técnicas más importantes. O la paciente se decide a quedar embarazada joven, o luego la vitrificación de ovocitos. Esas son las técnicas que se pueden realizar. Ya hemos visto que en la reproducción asistida nada es como antaño y tampoco lo es la congelación. Como bien decía el doctor Quintana, doctora Rodríguez, ¿cómo ha avanzado este proceso? Concretamente, la vitrificación de los ovocitos que hablaba el doctor Quintana. Sí, bueno, pues la vitrificación ha supuesto pues un gran avance en lo que es la criobiología. Hoy en día está muy en auge en alimentos, en fármacos, en tejidos celulares y, como no, también en los laboratorios de reproducción humana. Es un sistema de enfriamiento ultra rápido. Es básicamente en lo que consiste lo que es la vitrificación, en contraposición a lo que teníamos hasta ahora, que es la congelación lenta. Y ha supuesto, ya tengo, una mejora en cuanto a los resultados y en cuanto a la viabilidad de esta técnica. Doctor de la Fuente, ya dejaba claro el doctor Quintana que la conclusión es que cuanto más joven es mejor. Pero si hablásemos de edad, ¿qué diría usted cuál es la mejor edad para congelar los ovocitos, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál diría usted que es? Bueno, fíjese, digamos que el éxito está fundamentalmente en el número de ovocitos y en la calidad, evidentemente. Cuanto mayor número, es decir, la estrategia será obtener el mayor número de ovocitos posibles de la mejor calidad. Y eso ocurre en las mujeres, eso ocurre antes de la edad de los 35 años, que lo hemos comentado también anteriormente. Luego, la edad óptima para vitrificar ovocitos es precisamente antes de los 35 años, por esa razón. Bueno, no todo va a ser un interrogatorio, que parece que soy la mala aquí interrogando a los doctores, aunque saben salir muy bien del paso. También me gustaría decirles que nos están llegando muchos mensajes de agradecimiento, que conste, seguramente de pacientes suyos. Se agradece mucho. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, doctor Quintana. ¿Qué es la preservación de la fertilidad y en qué casos está indicada la vitrificación de ovocitos? Bueno, como decíamos antes, la preservación de la fertilidad fundamentalmente va por la vitrificación. ¿En qué caso está indicado? Básicamente tenemos dos grandes indicaciones. Una indicación muy importante es de causas médicas.
Por ejemplo, y dentro de ellas el cáncer. Por ejemplo, una mujer joven que es diagnosticada de cáncer de mama o de una leucemia, que son dentro de las patologías de los cánceres más frecuentes. Es muy importante que trate, siempre que sea posible, de vitrificar ovocitos antes que se someta al tratamiento de la quimioterapia, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la vitrificación de ovocitos hoy se puede hacer generalmente de forma muy rápida. Bastan a veces 10 días o 15 días para poder hacer todo el procedimiento para la vitrificación y luego, lo más rápido posible, poder someterse la paciente al tratamiento quimioterápico que le haya indicado el oncólogo. Pero hay también otras razones que pueden ser sociales o incluso personales, de aquellas mujeres que por distintas razones quieren diferir su maternidad y quieren vitrificar sus ovocitos. Por ejemplo, hoy en día vemos con cierta frecuencia mujeres que, como decía el doctor Lafuente, quieren tener una maternidad sola por sí mismas, sin pareja, entonces quieren diferirla por razones de trabajo, de estudios, por razones profesionales, entonces pueden vitrificar sus ovocitos para luego más adelante poder quedar embarazada. Doctora Rodríguez, voy con usted para plantearle la consulta que nos hacía Elena Castaño. Es la siguiente. Desde hace algún tiempo, nos cuenta, me estoy planteando someterme a una inseminación artificial con semen de donante, pero aún no he ido a informarme. ¿Me podrían decir qué criterio se sigue para saber qué donante es el más idóneo en cada caso? Bueno, la ley es muy clara en este sentido. La ley establece que para ser donante tiene que ser mayor de edad y menor de 35 años. Todo donante debe someterse a una exploración física y psicológica y a unas analíticas genéticas y de serológicas. Y una vez eso, el proceso de selección de donante aquí en España, la ley, como os decía antes, es muy clara. Establece que el laboratorio debe de seleccionar el donante con las características fenotípicas más parecido a la mujer. Doctor Quintana, a las mujeres que no tienen ovocitos para preservar, de lo que hablábamos antes, y les queda como último recurso la ovodonación, ¿qué les diría? ¿A las receptoras? Sí. A las receptoras le diría que, bueno, que es un proceso generalmente sumamente sencillo, porque las mujeres no tienen que someterse a una estimulación ovárica, como es el caso de que son sus propios ovocitos, y tiene unas posibilidades de embarazo muy altas, Y le podemos asegurar que las donantes van a cumplir los criterios que cumple la ley, que como decía la doctora recién, que hay criterios para la donación de semen, también hay criterios para la donación de ovocitos, que tienen que ser mujeres de 35 años, tener menos de 35 años, una salud psicofísica normal, adecuada, una muy buena funcionalidad ovárica, y dentro de esas pacientes habrá que seleccionar la que tenga mejor parecido fenotípico con la receptora. Muy bien, le preguntaba qué le diría a la receptora, pero ¿qué les diría a aquellas que estén dispuestas o se lo estén planteando? ¿Es un proceso el de donar complicado? No, para la donación estamos hablando ahora, sí. Entonces sí. La donación de ovocitos es un proceso en el cual chicas chicas jóvenes, por supuesto, en forma altruista y desinteresadamente, pues, donan sus ovocitos. Ese proceso requiere una serie de estudios, que son una serie de estudios de sangre y una ecografía, y luego requieren de una estimulación ovárica. Esa estimulación ovárica, que lleva aproximadamente unos 10 días de estimulación, unos controles cada 2 o 3 días, y una vez que bajo sedación tienen que someterse en el quirófano para la extracción de los ovocitos. Muy bien, doctor de la Fuente. Ana Revuelta nos preguntaba, nos exponía brevemente su caso y nos decía lo siguiente: buenas noches, me he sometido a una fecundación in vitro en más de una ocasión y no he logrado quedarme embarazada. ¿Existe alguna manera que ayude a que los embriones implantados terminen en un embarazo? Entiendo que Ana esté preocupada porque digamos que Ana está comentando algunos de los casos que tenemos más complicados en reproducción asistida, porque son pacientes como Ana que ya, por lo que dice, ya ha hecho varios ciclos de fecundación in vitro y no ha conseguido el objetivo. Parece que sí que consigue embriones, es lo que sabemos de ella, pero ninguno ha implantado.
En estos casos realmente lo que tenemos que valorar o pensar que cuando no se produce un embarazo después de que nosotros hemos situado los embriones, hemos hecho la transferencia embrionaria y no ha habido implantación, es que el problema en términos generales o bien está en el embrión o bien está en el endometrio, otra vez la palabreja, digamos en el útero de la mujer o en algún sistema que está en la mujer, como puede ser inmunológico, el sistema tiroideo, los niveles de vitamina D. Pero en su caso también lo más importante a veces es que fijarnos un poco en el endometrio y en el embrión. En el endometrio podemos estudiar lo que llamamos la ventana de implantación. Lo estamos estudiando haciendo unas microbiopsias de endometrio que se analizan genéticamente para valorar cuál es el momento más idóneo para que ese embrión se encuentre cómodo en el útero, y a veces después de varios fracasos podemos encontrar que el problema está ahí y acabar consiguiendo el éxito. También el otro componente de esta dualidad es el embrión. Evidentemente hay muchos embriones que tienen anomalías, son anómalos, y entonces, aunque morfológicamente les vemos bien, genéticamente pueden tener alguna alteración, y para eso hacemos estudios de diagnóstico genético de aneuploidías, otra vez la palabreja anterior, para descartar los embriones que tengan exceso o defecto de cromosomas, con lo cual a veces estamos implantando embriones que llamamos euploides, los embriones buenos, y esperamos a que no haya tampoco factores inmunológicos u otros factores que habíamos comentado antes para ver si conseguimos el éxito. Pues ahí va la respuesta para Ana Revuelta. Y sería también conveniente pues detenernos en casos más concretos, doctor Quintana, pues determinados pacientes por unas cuestiones particulares puede ser que se duden de si pueden someterse pues a una de las técnicas de reproducción asistida. Por ejemplo, aquellos pacientes que tengan lesiones medulares, ¿sería posible? Sí, en aquellos pacientes que tienen lesiones medulares, primero, bueno, habría que ver cada caso en particular, pero siempre es posible, si hablamos de hombres en este caso, la manera de obtener semen por distintas maneras, por electroestimulación o finalmente, en algunos casos, con una simple biopsia testicular, que se hace una apertura muy pequeña de 1 centímetro aproximadamente del testículo, y se extraen espermatozoides de allí para luego congelarlo y poder hacer un proceso de fecundación in vitro con la pareja. Doctora Rodríguez, ¿qué otros caminos existen cuando la esterilidad del hombre dificulta llevar a cabo una fecundación in vitro? Bueno, cada vez estamos viendo más que el hombre hay que estudiarlo también. No solo es la mujer, que hasta ahora hemos hablado también de la mujer, de los estudios, pero a los hombres también hay que estudiarlos, porque hay muchos factores que se nos escapan. Cuando tenemos casos en los que, pues, como el de Ana también, que comentaba el doctor de la Fuente, que decía antes que tiene embriones pero no se embarazan, el doctor de la Fuente decía que podía ser debido a un problema embrionario que puede ser generado por el espermatozoide. A veces la carga genética del espermatozoide no es la correcta, y eso da lugar a que esos embriones no sean correctos y da lugar a fallos de implantación. Es interesante esto, porque no sé si tendemos a poner la lupa siempre en la mujer y quizás dejamos de lado un poco el papel del hombre, y no nos tenemos que olvidarnos de que es una cosa de dos. Exactamente. Y con motivo esta semana de este mes de la mujer hemos de decir que hasta ahora lo hemos obviado porque no lo hemos obviado, sino que estaba mal visto decirle a un hombre que tenía un problema, a veces no lo encajaban, y hoy en día estamos viendo que cada vez pues hay muchos problemas en el semen, en la fragmentación del DNA es muy importante también, hay muchos análisis, hay mucho que estudiar en el hombre y que ahora mismo pues estamos empezando con ello, a cada vez estudiarlos más, porque estamos viendo que no todo el problema es de la mujer, que el hombre también participa. Es muy importante resaltar eso, sobre todo que lo hagamos nosotras, ¿no? Doctor de la Fuente, nos pregunta Alba Miguel, ¿la punción folicular es dolorosa? ¿Es una técnica complicada? Sí, bueno, ahora respondo. Bueno, pero quería matizar un poquito lo que decía Luz María respecto. Por supuesto. El estudio del varón, cuando era realmente complicado,
como decía un poco en alguna de las preguntas que me hizo, era antiguamente. En los años 80 no se comprendía que el varón acudía a la consulta. Eran unos tiempos en los cuales venía un hombre y una mujer a la consulta. La mujer venía así un poco estirada y el hombre iba con la cabeza baja, como un poco como arrastrado por ella. Y cuando uno le decía que el problema podría estar en él, aquello era un auténtico drama. Ahora ya las cosas han cambiado y cuando uno le dice a un varón que tiene problemas, realmente lo entiende mucho mejor. Perdón, el tema era sobre la punción folicular. Exacto, sí. Fíjese, mira, aquí en esto también han cambiado mucho con los tiempos. Nosotros, las primeras punciones foliculares, estoy hablando de las primeras fecundaciones in vitro que hicimos en Asturias, hacíamos una auténtica operación para sacar los óvulos. Las pacientes iban a un quirófano con anestesia general y se hacía una laparoscopia para extraer aquellos óvulos. Estoy hablando del año 89 y tenía que estar hospitalizada 2 o 3 días. Aquello era tremendo. Lógicamente la técnica se ha ido depurando, se ha ido haciendo mucho más sencilla y actualmente la punción folicular se hace con un sistema de sedación que hace el anestesista, pero no es una anestesia, digamos, general, con intubación como hacíamos antiguamente, sino que es un método sencillo y generalmente sin dolor. De manera que la mayoría de las mujeres, incluso como son ahora hay sedaciones que realmente son realmente agradables para la mujer. Bueno, pues tengo que decir que se nos está agotando el tiempo, pero eso sí, quiero dejarles un breve espacio a cada uno pues para que emitan un breve mensaje o cualquier cosa que quieran transmitir a esas personas que nos han estado viendo y estén pues más convencidos a por lo menos solicitar información o que estén más por la labor, ¿no?, de someterse a una técnica de estas. Yo estoy segura que están encantados de recibirles tanto en la sede que tienen en Oviedo como en la consulta en Gijón, pero ahora, brevemente, ¿qué les diría a usted, doctor de la Fuente? Mire, yo quería dejar un mensaje a todas aquellas mujeres que desean retrasar la maternidad por la razón que sea, que cuando hayan tomado esa decisión, antes de tomar esa decisión de una manera definitiva, pues que acudan al especialista o a un centro especializado para intentar conocer de lo que hemos estado hablando, conocer su reserva ovárica, para ver cómo es, digamos, su grado de fertilidad, porque eso la va a ayudar a tomar decisiones respecto a lo que debe hacer, que no le pille luego de sorpresa, como estamos viendo a algunas mujeres ahora, de manera que pueda saber si le puede ser conveniente el vitrificar ovocitos y reservarles para un futuro, para utilizarlos mejor, como había dicho el doctor Quintana anteriormente. Pues con el doctor Quintana vamos. Mira a cámara y emita su mensaje. El mensaje sería que depende, lo primero y fundamental creo que en el caso de la mujer o de una pareja, es decir si quieren tener hijos. Si quieren tener hijos, hay que ver en el momento de la vida en que se encuentran. Entonces, si la mujer tiene por debajo de 35 años, lo ideal es, bueno, luego de pasado el periodo de un año, como habíamos dicho antes, si desea quedarse embarazada en ese momento, sería lo ideal. Consultar a un centro de reproducción y tratar de ver cómo se puede solucionar su caso. Si quiere diferir la maternidad, que sepas, dice, sí, yo quiero quedar embarazada, pero no ahora. Que tiene a disposición la vitrificación de ovocito, que es una técnica que le puede ofrecer en este momento conservar sus ovocitos de buena calidad para usarlos más adelante. Si la mujer tiene entre 35 y 37, 38 años, consultar también más precozmente si es necesario para hacer el estudio y ahí tenemos diferentes técnicas para tratar de ayudarla a que se quede embarazada. Pero finalmente, si esa mujer tiene 45 años, por ejemplo, y dice, bueno, ahora quiero tener un hijo, pero es muy probablemente mi reserva ovárica esté agotada. Que no se desanime porque tenemos la opción de la donación de ovocitos, que es una técnica que da muy buenos resultados, que las pacientes están generalmente muy contentas con su niño y que es una posibilidad también factible de que tienen. Y por supuesto, el hombre siempre tendrá que ser estudiado por si tiene algún problema, como decíamos antes, que pueda contribuir o ser la causa
al problema de reproducción. Y cerramos con la recomendación de la doctora Rodríguez. Bueno, yo ya que mañana es el Día Internacional de la Mujer, me voy a dirigir a las mujeres. Me voy a dirigir a las mujeres y decirles que nunca hay un momento óptimo para ser madre, pero que si de verdad estáis decididas a ser madre, cuanto primero mejor. Y si por las circunstancias que sean no es factible, que contempléis la posibilidad de vitrificar los óvulos, porque es siempre mucho mejor con óvulos jóvenes que luego ya cuando llegamos casi a los 40 años y esa calidad ovovitricitaria pues decae, y decae de una manera alarmante. Entonces que lo penséis, que os lo planteéis y que cuanto primero mejor, y si no es posible pues vitrifiquéis óvulos. Pues muy bien, solo me queda darles las gracias, ¿no?, por estar aquí hoy con nosotros y volver a felicitarles por ese 30 aniversario que se dice pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes decirles que les espero el próximo martes para hablar de implantología dental y para hablar de problemas bucodentales, que a quien más y a quien menos pues siempre interesa, ¿no? Tendremos con nosotros a los profesionales de la clínica Tejerina para hablar de todo ello. Les espero hasta entonces. Buenas noches.